Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Hace unas semanas subimos un video aquí en mi canal con uno de los invitados que a mí más me gusta tener aquí, mi amigo Raúl Durán, donde él nos contó sobre las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento, en la Torá y también en el Zohar, sobre los días de Apocalipsis. Y ese video tuvo tanto éxito que además que nos dejó a todos, a mí me dejó y a ustedes también, de acuerdo a vuestros comentarios, nos dejó a todos con ganas de más, sobre todo porque sabemos que hay muchísimo más escrito en la Torá, son cosas que los profetas hablaron y también en el libro tan importante de la Kabbalah, el Zohar. Entonces, adivinen qué. Lo invité de nuevo a Raúl para que nos siga contando de este tema tan actual y tan importante. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Raúl Durán desde Portugal. A ver si se conecta. Hola Hola Silvia, Raúl, hola, hola, ¿qué hola, tal? bienvenido. Gracias por venir, Raúl. Un placer, encantado siempre de estar aquí contigo y con tu comunidad, que es una comunidad muy despierta y con la que yo me siento muy en sintonía. O sea que gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, nos dejaste a todos boquiabiertos con el último video que la última vez que viniste aquí a mi comunidad, con todo lo que nos contaste. Y a mí me dio ganas de más, o sea, yo sé que hay mucho más y la comunidad también, están todos fascinados. Entonces, queremos que nos sigas contando de lo que dicen los profetas y de la conexión que tú encuentras con los días que vivimos hoy. Sí, la verdad es que fue una entrevista o un encuentro que tuvimos, ¿verdad? En este canal, que la verdad que por los comentarios causó mucho impacto. No es para menos, porque claro, cuando uno se da cuenta de que está viviendo unas circunstancias que son distópicas, pero que es que encima los profetas de Israel ya te lo estaban describiendo, inclusive el Zohar, ¿no? Pues claro, uno no puede por más que asombrarse, ¿no? Y hoy va a ser un poco la continuación, a petición popular, de aquel episodio. Y en esta continuación, obviamente, no voy a repetir nada de lo que ya dije, porque eso está dicho para los que lo quieran ver. Está en el vídeo anterior, que está en tu canal. Y entonces lo retomamos desde donde lo dejamos. Recuerda, Silvia, que hubo un concepto muy potente, que era el concepto de la purificación, del refinamiento, la famosa frase de Zacarías, ¿no? Y lo refinaré como se refina al oro y a la plata, ¿eh? Sí, sí, ¿Verdad? además que, bueno, digamos que hoy en día en todos lados aparecen todos los conceptos de que el sol nos está enviando energías mucho más potentes, como Mm, que mm. se puede conectar, ¿no? A eso de algo que está quemando, que está purificando. Así mismo es. Eso precisamente ha sido uno de mis descubrimientos en relación a lo que ocurre ahora mismo en la realidad, ¿no? En la realidad compartida, que compartimos todos. Y es en relación a lo que se llama el fuego. El fuego en hebreo se dice esh, pero se habla de un fuego espiritual que purificará y refinará. Y acuérdate también que en el anterior episodio, hablamos que fue obviamente un exterminio de una parte muy importante de la humanidad, lo dicen los profetas, 2/3 partes, lo dice Isaías, y el tercio restante iba a ser purificado. Esto es lo que tenemos que tener en el marco, para Pero entender. eso suena terrible, Raúl. Es terrible, es lo que dicen los profetas, yo no me lo estoy inventando, ¿eh? Y Pero dónde, por ejemplo, qué profetas lo dicen? Isaías lo dice aquí, vamos, está en el vídeo anterior, ¿eh? Te busco el versículo, pero a ver si te lo puedo buscar ahora. Ahora mismo no lo veo, pero te lo pondré, te lo pondré. Ahora conforme Isaías lo dice con total claridad. Entonces, ¿qué es ese fuego espiritual? Aquí lo primero que tengo que decir es que uno cuando viene a este mundo tiene la sensación de que está en una trampa. Está en una trampa porque uno encarna en este mundo con absoluta ignorancia y de pronto se da cuenta de que empieza a tropezar en la vida porque uno cree que lo que está haciendo no tiene consecuencias, no tiene importancia, tiene libre albedrío, pero de pronto nos toca vivir una época en la que los profetas dicen que es que lo que hicimos con ignorancia ahora tiene consecuencias. Y esas consecuencias son la purificación para aquellos que tengan el privilegio de purificarse, ¿eh? Porque los que no se marchan antes, ¿no? Que tiene mucho que ver con la realidad actual, como nos estamos dando cuenta, con esta situación sanitaria, que en realidad no tiene nada de sanitaria. Hombre, es sanitaria
para, para lo que es la sanidad no sé, del videojuego en el que vivimos, ¿no? Del sistema. ¿Entiendes? Pero no para la persona en sí. Es decir, aquí la persona en sí, si digamos que ha cometido ciertos cortocircuitos graves y no es consciente de ello y no hace teshuvá, es decir, no hace un arrepentimiento sincero, lo tiene muy complicado de seguir adelante. Pero bueno, yo lo tomo como un videojuego, ¿eh? Lo hemos hablado muchas veces. Pero yo te quiero preguntar, ¿vos pensás o de acuerdo a lo que entendés de los profetas, que en esta época, digamos, el karma se realiza más rápido o que en el pasado no se sentía tanto esa correlación entre lo que hacemos y el resultado de nuestras acciones? La respuesta es que estamos en un momento llamado el final de los tiempos. Y como es el final de los tiempos, es que se acaba el juego. Entonces, al acabarse el juego, es que se tiene que acabar. Es que no hay más. Se acaba y se acaba. Estamos entrando recién en el sexto milenio y queda un milenio solo por delante, ¿no? Pero el plan de Hashem, dicen los profetas, es de 6.000 años. Punto. Y luego están los 1.000 años de Mashiach. Ahora entraremos en eso, ¿no? Pero bueno, hablando del concepto de fuego espiritual, Malaquías dice un fuego que ya está viniendo, es decir, él lo plantea como un proceso, no como algo que llega inmediatamente, sino como algo que viene como proceso y que va a refinar o purificar a aquellos que se presten a ello, ¿no? Porque pasamos también, se pasa también a una estructura corporal diferente, a una existencia, digamos, diferente. Es decir, tanto aquellos que desencarnen en este proceso como los que permanezcan y cambien su estructura corporal, lo que es claro que la existencia o el tipo de existencia es distinta, es diferente, ¿no? Entonces, este fuego es una vibración, pero no es un fuego como nosotros vemos un fuego en una hoguera. No, no es eso lo que está diciendo. Es un fuego purificador en la medida en la que quema, o dicho de otro modo, irradia, al igual que el fuego, irradia. Entonces, claro, los que sean un poco más avispados, que ya estén un poquito al tanto de las noticias un poco más alternativas, cuando yo digo irradia, estarán asociándolo inmediatamente con todo el tema de las irradiaciones ionizantes que están teniendo lugar, ionizantes y no ionizantes, que tienen mucho que ver con todo lo que es los aparatitos estos y las torres que lo regulan, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un tema que he descubierto que ese fuego espiritual tiene que ver con eso. Otros profetas, otros científicos hablan de un mecanismo en este entorno en el que, en la Tierra, quiero decir, cósmico, vamos a decir, en el cual el magnetismo de la Tierra está variando. Entonces, hay científicos, como el caso de Saúl Kulok, que le tengo entrevistado yo en mi canal, que dice que son periodos de 42.000 años y que a los 42.000 años hay un cataclismo sí o sí, porque forma parte del algoritmo del videojuego, que el cataclismo va a existir. Otra cosa que nosotros hagamos teshuvá, fíjate qué acento siempre es lo mismo, ¿no? Que hagamos teshuvá en un número significativamente grande como para que el cataclismo se aplace. Ahí tenemos la cualidad de Dios de que es Ere Japain, largo en la ira. Pero el cataclismo se tiene que dar porque está en el programa, en el videojuego. Ahora se puede aplazar. ¿Para qué se podría aplazar? Pues para que la humanidad tuviera tecnología suficiente como para poder resolver el asunto por sí misma. Fíjate, ¿no? Claro, es interesante lo que decís porque yo también estoy al tanto de que se habla a nivel científico de que la Tierra está experimentando un cambio de magnetismo en los polos. Entonces, Mm. eso también es lo que genera todos los cambios climáticos, quizás erupciones volcánicas, quizás terremotos, etcétera. Y también se habla de el famoso planeta X, una estrella o un asteroide Mm. o no sé qué que está acercándose. O sea, yo no sé si es cierto o no, porque yo no lo veo, ese asteroide. Mira, sí, el Zohar habla de una estrella. El Zohar literalmente sí que habla de una estrella que se acerca. Lo que pasa que digamos que el resto de profetas no le ponen mucha atención. Esto solamente lo he escuchado en el Zohar, o lo he leído en el Zohar, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo que hay claramente es una modificación, ya sea inducida, ya sea, quiero decir, ya sea inducida por los malos, vamos a decir, ya sea inducida también por el propio plan de Hashem, el propio plan del creador, el videojuego, sea como fuere, hay una modificación de los aspectos electromagnéticos de esta realidad. Eso es indudable. Es más, muchos de vosotros, muchos de nosotros ya la estamos sintiendo. Yo hablo en primera persona, yo ya la estoy sintiendo. Y muchas personas como yo la están sintiendo, se hayan inoculado o no. Es indiferente.
O sea que el fenómeno magnético existe, se está dando y la radiación externa se está dando también. Bien. Ahora, esto ya lo dicen los profetas. Es curioso. Ahora, nosotros nos preguntamos, bien, ¿qué hay que purificar? ¿Qué es lo que tenemos que purificar? Entonces, la palabra fuego en hebreo se dice Esh, se escribe Aleph Shin. Ahora, nosotros sabemos en la Kabbalah que le asociamos valores numéricos a las letras y eso da una cifra. La cifra de Esh, fuego, sería, la Shin vale 300, la Aleph vale 1, sería 301. Pero hay muchos tipos de gematría en la Kabbalah. Hay uno que se llama la gematría Milui, que es el nombre de las letras, realmente, Milui el relleno, el nombre de las letras. Y en la gematría Milui de Esh es 471, ¿ok? Porque la Aleph es 111 y la Shin son 360. Si yo digo Shin y si yo digo Aleph, eso me da 471. Bien. La palabra Israel es 541. 541. ¿Sí? Si yo resto la diferencia de Esh a Israel, porque lo que me hace ser Israel, lo que me ayuda en el proceso de purificación es Esh, el fuego, me da 70. Atención. 70, ¿qué es? 70 es un arquetipo muy importante que ya lo hablamos en el vídeo pasado, que tiene que ver con el proceso de teshuvá interno de cada ser humano. Cuando yo explicaba que el Sanedrín son 70 sabios, pero que en realidad está hablando de un proceso interior, que yo reúno a mis 70 ancianos, los formo en consejo cada noche, para ir haciendo la teshuvá, o sea, el proceso de conciencia y arrepentimiento diario. Es decir, que lo que me va a hacer sobrevivir a ese fuego es vivirlo desde el estado de conciencia de Israel, reuniendo a mi Sanedrín interior, a mis 70 sabios, siendo mi conciencia el extra, el 1, de manera que serían 70 más 1, ¿ok? Porque la Cábala enseña que las sefirot tienen conciencia propia. Entonces, 71, gematría de Yoná. Yoná es Jonás, el profeta, pero también paloma. ¿Y nosotros dónde hemos visto la paloma antes? Pues la hemos visto en la historia de Noé, cuando es la que encuentra la tierra prometida. Cuando es la paloma. ¿Qué es la paloma? Es la pureza. Es cuando quedas puro y limpio. Fíjate, hoy me vestí de blanco para ver si a mí yo soy uno de los elegidos, ¿no? Que me toca ser paloma. Como la canción, ¿cómo era? Ser paloma en vez de ser gavilán o algo así, ¿no? En fin, olvídalo, una broma estúpida. En fin, un alma elevada que encuentra la tierra prometida, ¿no? Entonces, ese fuego es una irradiación, como digo, que ya estamos sintiendo y de la que vamos a hablar un poco más ahora. El 70 también son las 70 caras de la Torá. Otra forma de agarrar ese 70, unirlo al fuego para elevarme a Israel, ¿te das cuenta de la jugada? Es averiguar las 70 caras de la Torá, porque está escrito que el estudio de la Torá son 70 caras. Ahora, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, como tú lo haces. Tú cuando das tu parashá semanal de la Torá, estás dando tu cara de la Torá, tu interpretación. Y está escrito que en este mundo solamente los que estén muy apegados a la Torá y a la interpretación y al estudio, es decir, en otras palabras, aquellos que de verdad se preocupen por querer conocer el plan de Hashem para asociarse al plan de Hashem e ir a favor del plan de Hashem, esos son, diremos, los que van a entrar en la tierra prometida, por así decir. ¿Ok? Entonces, este concepto es fundamental antes de entrar con comentarios de profetas para que entendamos en qué consiste, según mi descubrimiento, esta purificación por fuego. Luego hay otra cosa muy interesante. Una expresión que encontramos frecuentemente en la Torá y también en el Zohar es la expresión Baet o Beet. Baet significa en tiempo, pero se traduce a veces como en aquel tiempo. Pero bueno, en tiempo vamos a decir, ¿no? Y Baet tiene una gematría de 472, es decir, uno más que Esh, el Milui de Esh, es decir, fuego. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en ese tiempo habrá el fuego purificador, cuando Baet, en ese tiempo. Y cuando dice Baet, Bayon Hahu, Leatir Labo, todas esas expresiones, se refiere a este momento ahora. O sea, lo que quiero transmitir, porque así es como lo siento, es que estamos en el momento del apocalipsis, nos guste o no, estamos metidos, pero hasta la ceja, estamos A dentro. ver, quiero hacerte una pregunta, Raúl, Venga. porque a través de la historia nosotros sabemos que muchas veces se creyó que era el fin del mundo. Por ejemplo, cuando se pasaba
1900 digamos, al siglo XX, cuando se pasaba, cuando llegaba el año 2000. O sea, siempre hubo momentos que se dijo ahora es el fin del mundo. ¿Por qué vos pensás que ahora sí es el fin del mundo o los últimos días? Hombre, por dos razones fundamentales. Primero, porque esta operación que hay montada lo es a nivel mundial, porque es una operación de reseteo y de destrucción absoluto de todo lo que hay. Y ahora vamos a ver cómo los profetas hablan de desolación. Por cierto, un primado negativo que está muy en el cine también. Recordamos, por ejemplo, la saga de Hobbit. En The Hobbit está la desolación de Smaug. Y Smaug es un dragón, un reptil. O sea, la desolación, ¿no? ¿Qué es lo que, ¿y cómo desola Smaug? Con fuego. ¿Qué hace un dragón? Escupir fuego. Es decir, hasta los malos están haciendo un trabajo dentro del plan de Hashem, aunque ellos se crean que ellos están por encima del bien y del mal. Esto que lo tengan claro, ¿no? O sea que para mí es una obviedad, ¿no? Ahora, luego tenemos muy interesante que hay otra forma de Kabbalah, de gematría cabalística, que se llama Atbash. Y Atbash es simplemente tomar el valor de una letra, pero intercambiarlo por la última letra. Es decir, yo, por ejemplo, si quiero hacer un código Atbash de la palabra es fuego, tomo la primera Aleph y le pongo, la sustituyo por la Taf, porque es la primera y la última. Y agarro la palabra Shin y la sustituyo por la Bet, ¿verdad? Que es la penúltima. ¿Ves? Eso es Atbash, que es un sistema, si lo piensas, de criptografía, realmente, ¿no? De matemática. Entonces, dentro de la palabra Atbash está Esh Bat, es decir, fuego e hija, lo que indica que se refiere a hija de Sión. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de Sión, de lo que era Sión, que era la presencia de la Shejinah en la tierra, en el mundo físico? O sea, estamos hablando del alma en un proceso de refinamiento, purificación y elevación. Ahora, si yo digo Bat Sion, la hija de Sión, tiene una gematría de 558. Israel, 541. Diferencia, 17. Y 17 es, aparte de la palabra hebrea Tov, que significa bueno, que está en todos los días de la creación, cuando Dios dio al final, y todo esto era bueno, Tov, ¿no? Pero también es uno de los 72 nombres de Dios, concretamente el primero, que es Vav Hevav, un nombre de Dios, de los 72, que está indicado, agárrense a la silla, para volver al momento de la creación, para hacer Teshuvah y regresar al momento de la creación. Es increíble. Yo cuando vi esto me quedé, flipando, como decimos en España. O sea que tenemos Bat Zion, 558, sería como Vav Hevav Israel, es decir, el comienzo, el reseteo, el nuevo inicio de Israel, pero ya con Israel. Con O Israel. quizás si vos hablás del principio, se puede hablar del paraíso antes de caer, antes de Eso es. perderlo. Es eso, es ¡Wow! eso. ¡Qué Es eso. maravilla! Es antes de que Adán pecase. ¿Sí? Sí, Y fíjate qué interesante que luego esto lo entroncamos con el Cogelet, con el Eclesiastés del rey Salomón, que dice, lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que todo esto es un algoritmo cíclico que ahora acaba 6.000 años y vuelve otra vez, es circular. O sea que esto es un algoritmo. Te lo dice claramente. ¿Eh? Y luego he rescatado también un comentario de Rav Ashlag, que fue uno de los grandes cabalistas del siglo XX. De hecho, fue el que abrió la Kabbalah ya de manera abierta a todo el mundo, desde Israel, ¿no? Que en la época del Mashiach, él hace unos comentarios muy potentes. Y él pone el ejemplo que en la época del Mashiach es similar a cómo actúa el fuego. Seguimos con el fuego. Seguimos con el tema del fuego. Y dice él, en estos días finales, el tiempo del Mesías, dos realidades coexistirán. Una realidad de caos, sufrimiento, dolor, y una segunda realidad de alegría, perfección, una segunda realidad de alegría y perfección. Dice, ambas son alcanzables, solo necesitamos escoger. Ahí entroncamos con el libre albedrío del ser humano, que es fundamental. ¿Eh? wow, es increíble lo que decís, porque también, por ejemplo, seguro conoces y mi audiencia conoce muy bien a mi amiga Sol Martínez, la Sí, canalizadora de ángeles, y sí. ella canalizó eso de los ángeles. Dijo que va a haber dos realidades, una para un lado extremo negativa y de sufrimiento, y la otra lado extremo positiva y de como un renacimiento para la gente, digamos, de luz.
como les Así gusta es. llamarlo, ¿no? Así es, Silvia. Lo interesante es que, bueno, de esto hablaré mucho más en tu comunidad, con más libertad, mucha más y mucho más explícito, es que el mecanismo que emplean las fuerzas del mal es tan inteligente, pero tan difícil de detectar, pero ha habido dos personas, tres científicos que lo han detectado, tres seres humanos. Es decir, el ser humano es más listo que las fuerzas del mal, tal como dice el Zohar, que dice que Jacob fue el único que tuvo que enfrentarse a la serpiente de todos los tres patriarcas, el único que tuvo que enfrentarse a la serpiente, a la mentirosa, al Nahash, fue Jacob. Y que cuando recibió la bendición no la usó, la guardó para la época del Mashiach, hoy. Y se ha demostrado, porque los seres humanos son los que han descifrado la mentira. Increíble, increíble, Increíble. increíble. No, porque sobre todo lo que vos nos explicás hoy, también yo cuando hablo más que nada en mi comunidad cerrada, porque ya sabemos que no es fácil hablar de estos temas hoy en las redes sociales, que hablamos exactamente de eso, de Mm, que, o sea, tenemos la posibilidad, o sea, por un lado da mucho miedo esto, porque yo todo el tiempo le explico a la gente que tiene que mm, almacenar alimento y que se tiene que preparar, y eso da mucho miedo, mm, yo lo mm, entiendo. Entonces, encontrar de qué agarrarse para sentir que estamos en el buen camino y que estamos yendo para algo mejor, o sea, mm, hasta dentro de esta penumbra, sentir felicidad de que mm. estamos yendo a algo mejor. O sea, vos qué Claro. podrías darnos como un tip como para cómo sentirse positivos y elevar el espíritu a pesar de lo que uno ve. En fin, lo tenía reservado para el final, pero te doy un adelanto. Realizar actos de bondad, estudiar y realizar actos de bondad, básicamente son dos cosas. Ser buena persona y hacer un ejercicio diario en el que no se te cuele ninguna mala acción sin que tú la purifiques diariamente. Hazlo tú, no esperes a que lo tenga que hacer el fuego purificador. ¿Me No, ¿y entendéis? qué quiere decir, por ejemplo, una mala acción que tú la purifiques? A ver, danos un ejemplo. Todo el mundo sabe lo que es una mala... Mira, vamos a ver. Aquí es que entramos en otro debate que es el tema de la moralidad. Lo que pasa es que la Torá nos dice muy claramente lo que está bien y lo que está mal. Ahí la moralidad es clara. Es decir, básicamente hay una enseñanza del Talmud que dice, maestro, si usted me tuviera que resumir la Torá en una frase, ¿cuál sería? Dice, mira, solamente ama a tu prójimo como a ti mismo, lo demás es comentario. Exacto, totalmente cierto. Entonces, básicamente esa es la receta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, no haga a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O sea, es evidente que el policía que le pega a la viejecita en la calle está absolutamente hipnotizado y poseído y no sabe ni lo que hace. El pobre. Como decía Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, totalmente. Es evidente. Pero nosotros, los que tenemos cierta... Mira, yo creo que las personas que tenemos cierto conocimiento y cierto estudio, tenemos un plus de compromiso de mostrarlo, de enseñarlo y de darlo a conocer. Por lo menos para que esté disponible a las personas, al menos en el aspecto espiritual, ¿no? Y bueno, en tu comunidad el encuentro que vamos a hacer tiene que ver con esta preparación espiritual para el momento Sí, de este momento que estamos ya viviendo, que ¿no? lo comentas, bueno, quiero que sepan todos aquí que el lunes 27 vamos a tener una transmisión en vivo en mi comunidad privada con Raúl, donde él va a decir las cosas que no puede decir aquí, que son Exacto. muy importantes y yo también voy a decir lo que tengo que decir. Así que les dejo abajo el enlace para registrarse a la comunidad para que empiecen a escuchar nuestros mensajes sin censura. Así es, así es. Entonces, bueno, sobre el fuego, una nota más sobre lo que decía Rabbi Aslach y ya pasamos a los profetas. Dice, aquellos que emprenden la labor de autotransformación se encontrarán viviendo en la luz. Las personas que persisten en la senda del narcisismo morarán en la oscuridad y el descontento. Esto se ve claramente, ¿eh? Wow. Claro. Y luego añade, dice, uno se pregunta cómo es que ambas realidades pueden tener lugar, una junto a la otra. La analogía de los rayos del sol y del fuego del sol provee una revelación profunda. Y entonces, aquí es donde Rav Aslach hace un comentario brutal que me gustaría compartir con tu audiencia, porque merece la pena, no tiene desperdicio. Dice así, dice,
Los rayos del sol calientan, nutren y sostienen la vida sobre la Tierra. Sin embargo, una sobreexposición a esas mismas emanaciones, dadoras de luz, vamos a decir radiaciones nosotros, pueden causar daño y destrucción. ¿Nos damos cuenta? Es decir, las radiaciones solares, las radiaciones no solares, las radiaciones sea como fuere. En nuestro día, la intensidad de la luz espiritual está en su más alto nivel de la historia. Fíjate cómo habla Ralph Ashlag, ¿eh? Aquellos que comparten dan, aman y se interesan en su congénere, desarraigando así todos los impulsos malignos de su propia naturaleza. Se vuelven así un conducto claro y sin obstrucciones de la luz. Así la espléndida energía divina fluye directa a través de tales personas y entonces a través de toda la humanidad. Sin embargo, los individuos que están atrapados en su propia glotonería, atascados en el materialismo, se prenden automáticamente a esta energía intensa y esta quema gravemente. Esto es purificación, te lo está diciendo Ralph Ashlag. Esto es la purificación. Causan que los rayos del sol se conviertan en los fuegos del infierno. Y ahí es donde las personas se enfrentan a su propio infierno, en forma de corporalidad. En ese caso, las llamas reducen a cenizas todas las características engañosas y desconsideradas. Así que eso es lo que dice Ralph Ashlag. Eso es lo que quiere decir el fuego purificador. Los rayos del sol Wow, calientan. qué fuerte esa analogía, porque es verdad, o sea, los rayos de sol son lo más maravilloso. Yo me la paso hablando de que hay que ponerse al sol para absorber vitamina D3, que es tan importante para nuestro sistema inmune, pero a la vez, si yo dejo una planta al sol y no le pongo agua, se va a secar y se va a Claro, morir. claro. Entonces, esa agua que dices tú es hacer el bien, hacer buenos actos, Mm. amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el agua que va a hacer que el sol sea algo provechoso para ti. Totalmente. Y una cosa que decíamos antes a micrófono cerrado, si me permite. Si tú tienes un sueño y sientes que tienes que vivirlo, hazlo. Es decir, date cuenta que el mundo que hemos conocido no va a volver. O sea, no pierdes nada, todo lo contrario, vas a entrar en una coherencia interna, tus sefirot se van a alinear, es decir, las porciones de tu alma se van a alinear, vas a liquidar muy probablemente conflictos muy antiguos y eso te va a hacer mucho bien y va a elevar la vibración. Eso también lo aconsejo yo. O sea, que las personas, vosotros, los que estáis escuchando, pensad a fondo, hacer un diagnóstico y decir, bueno, ¿qué quiero yo de verdad hacer en mi vida? ¿Estoy a gusto en este trabajo? ¿Estoy a gusto con esta pareja? ¿Estoy a gusto con esta...? Lo que sea. Si hay que cambiar, hay que cambiar. Pero entonces mejor ahora que nunca. Me parece una idea maravillosa, Raúl, maravillosa. ¿Y saben qué? No había que esperar al fin del mundo para hacerlo. O sea, hay que hacerlo ya, ya, ya. Y no tener miedo, porque nada malo puede salir de querer realizar nuestros sueños auténticos, o sea, los Así de mismo. nuestro ser auténtico. Sí, es la palabra, yo creo, más justa Mm, para eso. mm. Así mismo es. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dicen los profetas? Casi todos los profetas, Silvia, coinciden en lo mismo en cuanto al esquema, ¿no? Del funcionamiento. Es decir, lo que los profetas hacen, yo siempre explico, un profeta es alguien con una capacidad que se conecta al iCloud del videojuego, del jugador, y entonces puede ver todo el desarrollo de una. Eso es un profeta. Entonces se va a la otra dimensión donde está toda la información ya y entonces es capaz de ver, pero no es porque lo que vea sea irreal, todo lo contrario, sino porque tiene acceso a niveles superiores de información Claro, de los cuales es como que él ve el mapa y ve hacia dónde va eso es todo. todo, claro, efectivamente. Entonces, fundamental aquí el ejercicio del libre albedrío. Transgresiones y actos de bondad, esto hay que balancearlo. Transgresiones y actos de bondad. Entonces, esto tiene que ser un balance diario en nosotros. Eh, pero una cosa también que coincide en todos los profetas es en la genealogía y en lo que para mí es la traducción de la genealogía, del árbol genealógico. Porque fíjate, el profeta Joel dice, empieza Joel diciendo, palabra del Eterno que vino a Joel, hijo de Petuel. Dice, oíd esto, oh ancianos, y prestar atención. Por cierto, que este prestar atención es el famoso verbo que tú enseñaste el otro día, hatzinu, ¿no? Hazinu, Asino, Asino, efectivamente. wow, qué maravilla. Porque él dice, primero dice Shimu, Sot, o sea, escucha Claro, esto, y luego dice Veazinu. wow, qué interesante. ¿Y qué dice que tomemos buena nota? Dice, todos los moradores de la tierra, dice,
¿esto ha ocurrido en vuestros días o en los días de vuestros padres? Aquí lo traduce como una pregunta, pero a mí esta traducción no me gusta, no me convence. Porque yo he mirado el hebreo original y yo no siento que hay una pregunta. Yo lo que siento, mi traducción sería algo así como, ¿esto ha ocurrido en vuestros días? Y dice veim, o sea, y a condición de lo que traen, de lo que han hecho vuestros padres. Exacto, exacto, ¿Entiendes? es eso. Pero no hay pregunta ni hay nada. Aquí lo que te está diciendo es que lo que tú vives hoy está condicionado por lo que vivieron tus papás, tus abuelos, etc, etc, etc. Y esto es muy potente, como dice el profeta Joel, o sea, el creador por boca de Joel, porque lo que te está diciendo que es que el proceso de Teshuvah no solamente te atañe a ti, sino que, y ahora entiendo también por qué yo me dediqué mucho a la escuela transgeneracional y me hice especialista en eso. Porque de alguna manera, primero porque están los mandamientos, cuando dices hasta la tercera y la cuarta generación, o sea, la importancia que tiene la información en este despliegue espacio-temporal. Pero segundo, porque es que ya te lo está diciendo el propio creador por boca del profeta, que todo lo que tú vives hoy es por causa de lo que hicieron tus ancestros. Y la pregunta es, ¿por qué? La pregunta que se hará todo el mundo, ¿por qué yo tengo que vivir un apocalipsis porque mis ancestros pecaron o transgredieron, ¿no? ¿Verdad? Digo yo. Sí, claro. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué? Claro, la respuesta es que no hay diferencia entre yo y mis ancestros. No hay diferencia porque yo soy un recipiente. Cuando nosotros nos encarnamos en este mundo, nosotros elegimos como alma exactamente qué porción de qué ancestro queremos portar. O sea, agarramos chispas de alma de cada ancestro, las reunimos en una sola vasija, que eres tú cuando te encarnas, y eso hace un cóctel, un mix único. Entonces viene a reparar esas cosas y no otras, a lo que se llama hacer el tikkun. Ahora, ¿qué pasa? Es que tú mismo lo elegiste. ¿Qué problema hay que cuando te encarnas en esta tierra te olvidas de todo, pierdes la memoria y empiezas a cometer transgresiones porque lo más fácil es cometer transgresiones? ¿Por qué? Pues porque es que este mundo está hecho a medida para que la persona cometa transgresiones. O sea, Sí, está como basado dijiste tú, es una trampa desde el en una principio, trampa todo. desde el principio. O sea, está hecho, no sé, es que mil cosas. Yo te podría contar mil cosas, pero el sexo, sin ir más lejos, la pornografía. O sea, un anuncio de coche Mercedes. Parece que en vez del Mercedes te tienes que acostar con la señora que está anunciando el coche, ¿no? O sea, está así en todo. No hablemos del cine, no hablemos de los vídeos musicales, no hablemos No, claro, de... además que el tema es que nosotros nacemos en un mundo donde hay un grupo de gente que sabe cómo funciona todo y ellos programan todo como una gran trampa. Así es. Así es. Y yo estoy convencido, Silvia, de que la cúspide de la pirámide más alta y quizá una capa por debajo, te estoy hablando de los que ni siquiera tenemos conciencia, ya no te hablo ni de las 3 familias ni 4, ¿no? Que mandan en esta realidad física, sino probablemente lo que haya por arriba, conocen la auténtica naturaleza de este mundo, que para mí es una especie de simulación de videojuego, Por ¿no? supuesto, eso sin duda, porque Eh, lo han hecho toda a la perfección, eh, utilizando el mecanismo de cómo funciona la realidad. Eso yo siempre lo explico, sí, sí, que sí, sí. lo está programado, pero muy bien, así es como les sale. Entonces nosotros llegó la hora que empecemos a entender también cómo funciona esta realidad para poder salir de la Matrix. Exactamente. Entonces, mira qué interesante, porque el profeta Malaquías, te dije, todos los profetas guardan el mismo esquema, pero es curioso porque, por ejemplo, Malaquías te dice, mira, el esquema es el siguiente. Son 4 capítulos, Malaquías, muy cortito. Dice, primer capítulo, en fin, la introducción, ¿no? Cómo es que llegamos aquí, cómo es que se genera la destrucción, etcétera. Segundo capítulo, represión a los sacerdotes, es decir, sacerdotes o líderes espirituales corruptos, sacrificios humanos, etcétera, ¿no? No voy a parar aquí porque es que lo dice con todas las letras, ¿no? Tercer capítulo, abominaciones del pueblo. Claro, si vienes en una trampa, claro que vas a cometer alguna clase de abominación, ¿no? Claro que también hay grados, ¿no? En un momento dado dice que has profanado el pacto de los padres, de nuestros padres. Claro que has profanado el pacto de nuestros padres, porque no sabías para empezar ni que había un pacto. Es que ni siquiera lo sabíamos, ¿no? Y luego dice, Judá ha profanado el santuario del Señor. De esto ya hablamos en la otra ocasión, que la profanación del santuario significa, primero, no tratar bien el cuerpo ni el alma, pero Judá se refiere a la tribu de Judá, a los yudí, es decir, los judíos. Está acusando directamente a los judíos, el creador,
de que no han respetado el pacto que tenían con Hashem. El pacto. Pero es que Hashem también tenía el pacto con Israel. Aquí la gente confunde Judá con Israel. No es lo mismo. Porque cuando después de la muerte de Salomón, unos años después, se divide el pueblo de Israel entre las casas de Israel y la de Judá, Judá se queda arriba, Israel se queda arriba, capital Samaria, y Judá abajo, capital Jerusalén. Y ahí es donde se empiezan a disgregar las tribus, históricamente. Entonces no es lo mismo. Esto lo tenemos que tener claro. ¿Qué ocurre? Que son esas 10 tribus las que están pendientes de volver, que también están dentro del pacto con Hashem. Entonces tendríamos como 3, digamos, tipos de seres humanos. Esto lo explica muy bien el profesor Saúl Kulo. Primero los gentiles, eso es un tipo de ser humano, que no son ni judíos ni de Israel. Luego están los yudí, los judíos, y luego están las tribus de Israel, que no son judíos. Entonces, todo eso sería el esquema que tenemos que tener Y obviamente los que tenemos atracción por la Torá, los que tenemos atracción por la Kabbalah, es porque indudablemente o bien somos judíos anusim, que quiere decir judíos ocultos, que tuvieron que renunciar, que descendemos de judíos que tuvieron que renunciar para salvar la vida, y que ya las generaciones después ni se acuerdan, o bien pertenecemos a alguna de las tribus de Israel. Es indudable, porque los semejantes se atraen, ¿no? Y ahí, en el tema de Israel, no hace falta que venga por vía materna. Es paterna o materna, da igual. No, además que como ya hemos hablado, ya hoy Israel son las almas que Las almas, sí. que miran hacia Dios. O sea que ya es irrelevante si naciste étnicamente de judío o no. O sea, Mm. estamos hablando de algo espiritual. Efectivamente. Dice Isaías, rebelión del pueblo de Dios. Ya dijimos la vez anterior, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Eso lo dijimos la vez anterior. Ahora está aprendiendo a tener entendimiento. Y por eso es obligación de los que nos creemos o de los que nos comprometemos con ser Israel de difundir el conocimiento, ¿verdad? Y dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. No vea Isaías, el Dios por boca de Isaías, cómo pone al pueblo de Israel madre mía, ¿cómo lo pone? Lo pone a Bueno, caer de un burro. tú te acuerdas las últimas 2 porciones de la Torá, que Moisés también en su Mm, profecía de lo que va a pasar en el futuro del pueblo hebreo. Terrible las cosas que terrible. dice, terrible, Mm, terrible, hay que leerlo. sí. Sí, y continúa, dice, han abandonado al Señor, han despreciado el santo de Israel, se han apartado de él. El santo de Israel se está refiriendo al Creador, ¿no? ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Es decir, el Creador considera que su pueblo está en rebelión. ¿Por qué? Porque ha sido abducido, ¿nos suena esto de abducido? Pues por las fuerzas del mal, ¿no? Dice, toda cabeza está enferma. Mira qué fuerte esto, ¿eh? Y todo corazón desfallecido. Toda cabeza está enferma. Terrible. Dice, de la planta del pie a la cabeza. Es decir, está haciendo una analogía con Jacob e Israel, ¿no? Como Jacob es talón, Israel es la parte más alta, la cabeza. O sea, no hay nada, te está diciendo Isaías, no hay nada sano en el ser humano. O como decía el Zohar Akadosh, decía, y ningún justo será encontrado. Entonces, es que por eso más que nunca tenemos que preocuparnos en alcanzar un estado espiritual que seamos merecedores de justicia, pero justicia en el sentido de amor por el Creador, amor por el mecanismo de creación. Y yo siempre digo que el mecanismo de creación está ahí para que lo pongamos a prueba, para que nos atrevamos a ponerlo a prueba. Está deseando, te lo está pidiendo, ponme a prueba. Pero la gente no lo pone a prueba, porque para empezar no cree ni que hay un mecanismo de creación. No, es que ni siquiera se preocupa o se ocupa de nada, está ocupada en qué comprar en el shopping center y en qué otro auto o no sé, o a qué vacaciones irse o qué otro plato gourmet prepararse. O sea, no llegan ni siquiera a invertir tiempo en estos temas de lo que vos estás hablando. Pero fíjate qué fuerte, Silvia, lo que estás diciendo, porque es la verdad. Tú sabes, los cabalistas lo que enseñan, dice, hemos venido a este mundo solamente para aprender la cabala. Eso lo dice mi maestro Albert Goslan. Y a él se lo dijo su maestro. Y su maestro se lo dijo su maestro y viene de una línea directa de Moisés.
de maestro desde Moisés. Es decir, es que no hemos venido a otra cosa. Traduzcámoslo a términos un poco más fáciles. El único motivo por el que estamos aquí es para, como Truman dentro del show de Truman, descubrir que estamos dentro de una película y cuando descubres esto ya solamente buscas la salida. Porque ya no te interesa. Ya lo único que te interesa es, vale, ya estoy aquí, puedo manifestar, puedo hacer cosas, pero llega un momento que digo, bueno, este videojuego ya, yo quiero ya otro, paso de pantalla, ¿no? Entonces, esto... No, y qué interesante lo que dices, porque es como que la sociedad del Occidente y también del Oriente, ¿no? Se ha ocupado de que a la gente siempre le falte algo, Mm, que no tenga abundancia y siempre le falte, entonces esté ocupada en realizar sus sueños materiales, porque se han ocupado de hacer economías que esclavizan a la gente mm. para que la gente siempre le falte algo. Entonces nunca va a llegar al estado de satisfacción material, como para decir, ahora subo al nivel de estudiar lo que es la Kabbalah, No porque hay no nada... tienen todavía ni siquiera la paz para hacerlo. Claro, es que no hay nada más importante. Yo de eso me di cuenta hace tiempo y por eso yo años atrás tomé este camino, ¿no? Fíjate que sigue Isaías diciendo, vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego. Otra vez, el tema de quemadas por el fuego. Hablamos de radiaciones, pero nos tenemos que acordar también que cuando los profetas o cuando la Torá o cuando el Zohar habla de un asunto colectivo, en realidad tiene una dimensión personal, porque este videojuego funciona en distintas dimensiones. Esto es una cosa que me di cuenta en relación primero al hebreo que utilizan los profetas, que es un hebreo, especialmente Isaías, es un hebreo muy particular, pero también me di cuenta en relación a que ese hebreo que utiliza es un hebreo más multidimensional que ningún otro. Es decir, es como una cosa bárbara, es como que es un lenguaje computacional puro. Es absolutamente increíble, ¿no? Entonces dice, vuestras ciudades quemadas por el fuego. Ciudades exteriores, en el exterior hay un reflejo donde sí, hay ciudades y pueden ser quemadas por el fuego o por la radiación. Pero está hablando de ciudades, de tus ciudades interiores, que son tus sefirot. Y ahí en tu alma es donde tú tienes que ver si tú, antes de que se produzca eso, haces tu tarea. Entonces si haces tu tarea, y esto es lo que dicen los profetas, dice, la hija de Sión entonces quedará como cobertizo en la viña, como choza en el pepinar, como una ciudad sitiada. ¿Te acuerdas que lo mencionamos la otra vez? La hija de Sión, entonces habrá una presencia de la Shejinah dentro de la viña. Fijaros que se considera la humanidad una viña, ¿eh? Como en Matrix, ¿verdad? ¿Os acordáis la película Matrix, no? Entonces, sigue, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Es decir, dice que hay sobrevivientes, dice que va a sobrevivir. La humanidad, desde luego, no va a ser exterminada, lo que pasa es que se va a pagar un altísimo precio pues por las transgresiones. Pero como te decía, es una trampa. No te dicen que es una trampa, entras en la trampa, empiezas a cometer transgresiones, pero de alguna manera la fuerza de tu alma y tu mérito, la tuya y la de tus ancestros, acumulado ese mérito, tiene que ser tal como para poder darte cuenta lo antes posible. Lo antes posible. Y en el momento de que te des cuenta, ¡zas! Hay que salir de ahí. O sea, Raúl, ¿tú crees que toda persona puede en este momento purificarse, no importa lo que ha hecho? Sí, sí, porque además está escrito que uno puede hacer teshuva hasta el último segundo de su vida, antes de partir. Es que lo dice la Cábala. Así que, querida comunidad, ahora se empieza. Empiecen a ser buenos y amar al prójimo. Eso es lo primero. Y por supuesto, intentar mirar hacia adentro y ver dónde están nuestras heridas y tratar de curarlas de alguna manera. Es que fíjate, es que Isaías te lo dice literal, dice, Isaías, o sea, insisto, Dios por boca de Isaías, ¿de acuerdo? Dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Estas son las instrucciones, ¿eh? Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor. Te está diciendo que hay que acusar al opresor, hay que decirle, estás oprimiendo, hay que Sí, decírselo. sí, y mira, tienes toda la razón porque yo me siento tan mal cuando yo veo a la gente parada viendo cómo se maltrata a un inocente y la Hay que gente como, decirlo, claro, hay por que decirlo. supuesto, hay que hacer algo porque
hasta en la ley de la sociedad que vivimos, Ujú. dicen que usted hace un delito si usted no evita un delito. Usted es Eso es. es testigo y no hace nada, usted también está siendo cómplice. Correcto, correcto. Y sigue, dice, defender al huérfano, abogad por la viuda. Esto ya lo expliqué en el anterior vídeo, lo que era la viuda, ¿no? Ya lo pueden ver. Pero sigue, dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Fíjate la misericordia, ¿no? Porque dice, venid ahora y razonemos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Es decir, no importa cómo hayas pecado, que Dios siempre te da la oportunidad de hacerte shubá y que tu alma quede blanca, como esa paloma que hablábamos, como ese Yoná. ¿Eh? O sea que todo el mundo tiene la posibilidad, todo el mundo excepto uno. Y está escrito en otra profecía fuera de aquí que se llama la tercera profecía de Bilam, en una parashá que tú conoces muy bien, que es que dice literalmente que Amalek tiene un único destino que es el exterminio. Amalek, que es dentro del mal, de los 5 grupos de mal que hay, el mayor de todos, que suele estar encarnado en los grandes dirigentes. En definitiva, los más responsables, claro, obviamente. Sí, 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 ¿Mm? totalmente. Wow, Raúl, a mí me has dejado con la piel de gallina, como dicen, cada vez que cuentas todas estas cosas, pero lo bueno es que hay antídoto, entonces déjense de Ahí, preocuparse por antídotos a nivel de químico. El mm, antídoto está en el espíritu. ahí. Y yo estoy segura, bueno, no estoy segura, yo sé, porque mucha gente escribe en los comentarios que le gustaría mucho aprender de ti y consultar contigo. Y yo quiero contarles que Raúl, una vez cada 2 semanas, los viernes, tiene un grupo donde hace este mismo análisis que nos ha hecho con todos los números y etcétera, que ustedes pueden unirse. Contanos un poco de eso, porque así la gente que le interesa puede ir contigo y seguir aprendiendo de ti. Pues eso es algo que me planteé hace tiempo porque yo hacía consulta uno a uno, ¿no? One to one individual, pero me di cuenta de que eso no tenía un efecto multiplicador y que y que yo me iba, yo qué sé, si uno vive 100 años, pues te da tiempo a ver las personas que ve y ya está, ¿no? Pero me di cuenta del poder que tiene el grupo y el efecto multiplicador. Entonces yo hace un tiempo que me decidí por hacerlo en grupo, en plan grupal, ¿no? ¿Para qué? Pues para que yo puedo ver allí en directo 2 casos de 2 personas, esa es la dinámica que normalmente hago, donde precisamente analizo cuál es el bagaje. Primero analizo, partiendo de un punto de vista de la persona, de su problemática, de su dolor, de su sufrimiento, de ese fuego que le está empezando a quemar y que no le deja vivir, de dónde viene, dónde está el origen y sobre todo a nivel transgeneracional y a nivel numerológico y a nivel de alma, porque nuestra alma está encriptada en códigos, que son letras hebreas, pero como todo el mundo no sabe hebreo, pero como las letras sí tienen valor numérico y todo el mundo sí sabe números, entonces yo lo hago con números. ¿Eh? Bueno, yo quiero contarle al público que yo estuve presente en una sesión y yo vi en vivo, en directo, como 2 personas, cómo Raúl les analiza todo y de golpe salta el porqué del Mm, problema de la persona y le da como una iluminación que la gente entendió de dónde viene y eso ya es el principio de la solución, por el sí, solo entender. sí, Así que es fascinante sin duda, yo lo sí. recomiendo y como yo sé que todos van a empezar a preguntar en los comentarios, entonces les pongo abajo en la descripción del video y en el primer comentario les pongo un enlace para que ustedes vayan directamente a donde se pueden registrar a la próxima sesión con Raúl o si quieren dentro de 2, 3 semanas, no importa, pero que ya sepan dónde encontrarlo. Entonces les recomiendo hacerlo porque es fascinante, es una experiencia emocional súper fuerte. Lo es, lo es. La verdad es que es muy potente y si quieres déjame finalizar con algo que sea potente, bueno, inspirador, para que entendamos que tenemos una buena oportunidad delante nuestra y que depende de nosotros, de nuestro libre albedrío. Verá, la mayor capacidad con la que el ser humano fue creado, que no tiene ni siquiera los ángeles, ¿eh? Es decir, los ángeles, que son seres espirituales, no tienen libre albedrío. El ser humano sí tiene libre albedrío. Y esto causa mucha envidia en otro tipo de inteligencias, que son precisamente las que ejercen el papel del mal, de tratar de destruir al ser humano. Bien, el libre albedrío es nuestro principal recurso. ¿Por qué? Porque yo por el libre albedrío puedo decidir asociarme al plan del creador. Puedo decidir ser su socio. Puedo decidir confiar en Hashem. ¿Dónde firmo el contrato para ser socia?
Entonces tú puedes decidirlo en cualquier momento. Entonces, como dice también el Zohar, en la Parashá Vaera, dice, confíen en Hashem por siempre. Dice, Adei Ad. O sea, por siempre, siempre. ¿Por qué? Porque confiar en Hashem, en el Creador, en realidad te va a posicionarte junto con Él, en su camino, en su plan. Y yo, sinceramente, prefiero asociarme con el Creador que asociarme con cualquier otra cosa, o con cualquier otra persona, o con cualquier otro hombre o mujer. Porque al final, de lo que se trata en esta experiencia es de darme cuenta de cómo esa chispa divina que mora en cada uno de nosotros es capaz de reconocer su auténtica naturaleza y guiarse por la propia naturaleza que es. Y eso es lo que quería decir. Entonces, eso es el consejo que les doy o que os doy a todos. Si es que yo soy alguien para dar consejos, por supuesto que no, pero que alguien, si alguien lo toma como útil, pues que lo tome, y así es como yo lo veo. Bueno, yo quiero agregar algo a eso. Todo el tiempo me escribe gente o me pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo invierto? ¿Cómo para pasar toda esta crisis y todas estas cosas que van a pasar? Me piden consejo y yo digo, inviertan en el espíritu. Ahí es donde se invierte, no oro, no Bitcoin, no nada. O sea, lo único que importa es eso, invertir en hacer el bien y en asociarse con el único que realmente va a cumplir su promesa, porque Ya todos los está. demás te van a hacer trampa. No te puedes fiar, solamente te puedes fiar del creador, como así está escrito, ¿no? Está escrito, ¿no? Bithu Hashem Adei Ad. Ya está. Que confía en Hashem siempre de lo siempre, para siempre. Y ese no te falla. Bueno, Raúl, de nuevo, cuánto nos has traído y cuánta inspiración y a mí me has dejado optimista. O sea, es, el tema es que es trabajo que hay que hacerlo, no Mm, es como ir al shopping center y comprar pasando la tarjeta y ya está, tengo esto, ya no, es trabajo y mm, mucha gente, incluyéndome a mí, ¿no? Todos tenemos la dificultad también para hacer ese trabajo, mm, pero por lo menos es un mapa que nos dice hacia dónde tenemos que ir. Y mm. eso es tan, tan importante, vale oro. Y yo te agradezco enormemente en nombre de toda esta comunidad, porque estoy segura que lo han disfrutado como yo. Entonces, Raúl, eh, vemos si queda todavía más. Me imagino que queda todavía mucho más, porque hay mucho más profetas. Sí. Y ya veremos de traerte otra vez, porque estoy segura que todos van a querer. Pónganme abajo si ustedes quieren que Raúl venga otra vez y nos siga contando de estas maravillas. Muy bien, pues nada, Silvia, será un placer. Ya sabes que estoy muy a gusto en esta comunidad, en tu canal, contigo. Y bueno, yo si puedo compartir y puedo aportar algo, dando a conocer este conocimiento y que luego las personas hagan su tarea, ¿no? Por cierto, pero que yo por lo menos pueda aportar algo y tú me ofreces esta oportunidad, pues yo encantado de hacerlo y será un placer. Cuando tú lo creas conveniente, aquí estaré. Gracias, Raúl, gracias. Y de nuevo, lunes 27, 8 de la noche, hora Madrid. Raúl va a estar en mi comunidad privada. Ya les conté varias veces que tengo un sitio donde hacemos transmisiones en vivo, donde podemos hablar sin censura, porque es mi plataforma privada. Entonces, los invito a participar. Abajo ven también el calendario de cuándo, los temas de los que vamos a hablar. Y bueno, entonces, Raúl, mil gracias por venir y adelante. Seguimos con nuestro trabajo de divulgar y dar esperanza, porque podemos, cada uno de nosotros puede ser parte del desenlace extremadamente positivo de esta historia. Así mismo es, Silvia. Yo insisto en lo mismo. Al final hay que tener un mensaje positivo porque lo hay y si hacemos nuestro trabajo, nosotros estaremos en la parte de esa chispa divina, diremos que hace su trabajo y que sabe entender esta realidad y cuál es su objeto y para qué sirve. Así que te agradezco mucho por haberme invitado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a todos. Un abrazo para todos. Nos Chao. vemos pronto. Chao.